el señor Miguel Jaramillo, el señor Adrián Armas y también nos acompañará el señor Truman Packer. Francisco Torres es superintendente de pensiones de la República Dominicana desde noviembre del 2022. Se desempeñó como subdirector general de gestión de cumplimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, jefe de la División de Modelos Macroeconómicos en el Banco Central de la República Dominicana, fundador de Towers Capital Group y asesor financiero de empresas dominicanas. Es egresado de Economía y Administración de Empresas con concentración en Finanzas y Comercio Internacional de la Drexel University Lebow College of Business de Filadelfia y magíster en Macroeconomía Aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El señor Miguel Jaramillo es investigador principal de Grade. Tiene un doctorado en Historia por la Universidad de California. Ha realizado proyectos de investigación y consultorías para organismos internacionales como la OIT, el BID, el Banco Mundial, la CAF, entre otros. Ha asesorado viceministros y ministros en las áreas de trabajo, promoción social e industria, habiendo sido viceministro de Promoción Social. Es miembro del Consejo Nacional de Trabajo y vicepresidente de la Asociación Peruana de Economía. Este panel de discusión será moderado por el señor Adrián Armas, quien es gerente central de estudios económicos en el Banco Central de Reserva del Perú desde marzo del 2008. Entre diciembre del 2017 y octubre del 2018, ocupó el cargo de director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional para la jurisdicción del Cono Sur. Anteriormente, se desempeñó como gerente de estudios económicos, subgerente del sector monetario y jefe del Departamento de Análisis y Programación Financiera de la misma gerencia. Cuenta con una maestría en Economía en la Boston University y realizó sus estudios de pregrado en la Universidad del Pacífico. Tiene experiencia como profesor universitario y ha representado al banco en conferencias nacionales e internacionales sobre temas macroeconómicos y de banca central. Es autor también de numerosas publicaciones de política monetaria. Adelante, señor Armas. Ahora sí. Sí, bien. Vamos a comenzar esta última sesión. Cuando uno discute el tema de reforma de pensiones, uno siempre puede pensar ciertamente que hay muchas áreas de mejora, pero también uno tiene que estar consciente que la reforma al sistema de pensiones per se no va a lograr que tengamos de repente el sistema que todos quisiéramos, porque hay otras variables que justamente atentan contra que ese desarrollo se dé, ¿no? Y ciertamente uno de ellos, el que primero viene a la cabeza y de lejos, es el tema de la informalidad, ¿no? Y para ello hay que definir bien qué tipo de informalidad estamos hablando, tenemos que entender bien cómo son los incentivos que el Estado da a los agentes económicos para que tengan un comportamiento determinado. Y en esa línea de pensamiento quiero felicitar al doctor Packer por su excelente trabajo que viene desarrollando. Yo creo que ese tipo de trabajos que son los que contribuyen a que se puedan hacer buenas políticas públicas. Y pasamos también entonces ahora para completar la discusión, las opiniones de Francisco Torres y Miguel Jaramillo. Dadas las restricciones de tiempo, los comentarios lo vamos a limitar, por favor, a no más de 10 minutos. Hay que tratar de ser estrictos como los bancos centrales que cumplimos con nuestra meta de inflación, también en tema de tiempo, para que justamente, y pedir a los opositores un esfuerzo de síntesis en ese orden de ideas. Francisco, por favor. Bien, primero muchísimas gracias a la organización, de verdad todo está bastante bien y muy interesante. También comentar que el trabajo de Truman se nota, y se lo decía previo a la presentación, que es bastante fuerte el trabajo, ¿no? Muchos datos, muchos análisis, y hace repensar. O sea, yo tengo desde que estudié economía que no pensaba en economía laboral, entonces nos hace pensar bastante, y más como regulador. Nosotros nos enfocamos mucho en el problema at hand, o sea, en el problema que tenemos en la mano ahora, que el problema es que las pensiones no están
logrando su cometido de tener una buena pensión en esa edad de retiro. Y no nos enfocamos quizás en root causes, o sea, en las causas principales que quizás nos hizo llegar hasta aquí. Y en este caso es que en la primera presentación Ignacio lo dice bastante, dice, bueno, ¿cómo queremos mayores pensiones? Hay que cotizar más, o sea, tenemos que tener mayor ahorro. Y una persona en la informalidad se le hace muy difícil ahorrar. Entonces, tenemos, como quien dice, dos problemas en la mano. Un problema es qué estamos ocurriendo ahora y qué hacemos para que no vuelva a ocurrir. Y creo que esa es la primera parte, que es la que Truman nos está enseñando. ¿Qué hacemos para que esto no vuelva a ocurrir? Y en ese sentido, me parece bastante interesante el trabajo, muy granular, o sea, bastante granular, pero para políticas públicas, hacer políticas públicas granulares es muy difícil, porque tendríamos que hacer una política diseñada para cada grupo, para cada tipo de vamos a llamarle problema, aunque no es un problema, sino que tendríamos que diseñar temas distintos para tratar de atacar diferentes formas de informalidad y diferentes... y entonces el diseño se vuelve un poquito angurrioso. Entonces, hablábamos Truman y yo previo a la presentación de que políticas públicas no es solamente la parte de identificar el problema y saber que ya que podemos atacar ese problema, sino es el arte de crear una política pública para poder y diseñar una política pública que pueda atacar ese flagelo. Entonces, en ese sentido, se me levantan ciertas preguntas, como en esa relación laboral, que obviamente estoy totalmente de acuerdo con Truman, como dice, ya esa relación laboral, eso del siglo XX, o sea, eso no es el día de hoy. O sea, lo que nosotros llamamos informalidad hoy es la norma en países como el mío, la República Dominicana, donde más del 56%, 55% de la población en edad de trabajar y del mercado laboral es informal. Entonces, lo que queremos es atraerlo a la formalidad o lo que queremos es atraerlo a que ahorren. O sea, al fin y al cabo no es que sean formales o informales, quizás esa no es la pregunta. La pregunta es cómo hacemos que ahorren. No importa en qué sentido se encuentren o cómo le queramos llamar. Entonces, ahí surge la otra pregunta, ese moral hazard o la moral fiscal. ¿Cómo hacemos con pocos ingresos? Porque también tenemos pocos ingresos o pocas contribuciones. En el caso de los ingresos sería para el tema fiscal, pero para el caso del tema de seguridad social, con pocas contribuciones, ¿cómo le demostramos que con pocas contribuciones se puede lograr? Tú deberías estar aquí porque con poca contribución te voy a dar un buen desempeño. Y esa no es la realidad. La realidad es que tú necesitas contribuir para yo enseñarte que tú tienes un buen desempeño. O sea, ¿qué viene primero? El huevo o la gallina, en este sentido, ¿no? O sea, nosotros necesitamos que haya mayores contribuciones. Necesitamos que contribuyan las personas que están fuera del ambiente que hoy conocemos como el mercado laboral formal. Pero generan ingresos, viven. ¿Cómo nosotros podemos atraerlo? ¿Cómo reducimos ese moral hazard o ese riesgo moral que tiene porque tiene baja valoración, ese empleado informal, vamos a llamarle, tiene baja valoración del sistema, pero para lograr una mayor valoración del sistema necesitamos que contribuyan. Entonces, ¿cómo lo atraemos? Y yo creo que ahí es donde está principalmente el mayor reto de todo esto, ¿no? ¿Cómo atraemos y cómo aumentamos la valoración? Creo que parte de eso tiene que ver con mucha información y mayor educación. O sea, el tema se traduce a eso y es algo que nosotros estamos bastante enfocados, nosotros en la República Dominicana. Es una batalla titánica porque nos hemos enfocado en quizás diseñar buenos sistemas de pensiones y hablamos de las bondades actuariales que pudieran generarse, pero no hablamos quizás de las bondades que la gente anda buscando y cómo poder traducirle eso en un lenguaje que la gente lo entienda y que sea llano. Y ahí está esa parte, ¿verdad? Que con los ingresos fiscales y con los ingresos de las contribuciones ahora mismo, ¿cómo aumentamos la valoración? Y cómo podemos lograr enseñarle a esa población que está fuera del sistema que deberían pertenecer al sistema. Y
con el tema de los costos. Entonces, ahí atamos el tema de costos, porque decía Truman, y decía, bueno, no lo pongamos en términos de salarios mínimos, porque si lo pones en términos de salarios mínimos, estás dejando muchísima gente fuera, porque tú no sabes, primero, cuánto ganan, y segundo, quizás los salarios mínimos es muy alto para el nivel de ingreso. Sin embargo, hay una estructura de costos del sistema en sí, que por más que se reduzca, si le pones una barrera de entrada muy bajita, entonces quizás tienes un incentivo perverso de que las personas se queden en el sector informal solamente para construir poco. Entonces generas un desincentivo a que quieran contribuir más o genere mayores incentivos para poder contribuir más. Y por último, creo que nos hace repensar en todo el sistema de lo que es informal y formal. Definitivamente atacar a las personas donde están, ya sea en el estado que se encuentren, para poder contribuir a un sistema que le va a mejorar su vida, pero que ellos no lo valoran así, es el reto. El reto es llegar donde ellos están, no atraerlo al sector formal, sino el reto es llegar a donde ellos están. Y yo creo que con eso Truman nos ha dado bastante que pensar, y además lo analiza bastante bien y lo identifica. Es algo muy común en los países que el paper elige. Entre nosotros hay muchas similitudes en esos países también. Y bien, perfecto. O sea, tenemos que seguir atacando el cómo llegarle a las personas donde están. Así, esa sería mi conclusión. Gracias. Gracias, Adrián, por la presentación. Gracias a Helio por la oportunidad de estar aquí comentando esta interesante presentación, y gracias a iOS por organizar este evento para pensar en estos temas y ver dónde estamos y qué camino de aquí en adelante, ¿no? El enfoque de mirar incentivos parece de lo más pertinente para el tipo de economía que tenemos en la región. Déjenme darle algunos datos, no exactos, pero que creo que como un cuadro abstracto contribuyen a transmitir una imagen muy potente, ¿no? En el Perú, la mitad de trabajadores son independientes, la mitad son asalariados. La tasa de trabajadores independientes en el Perú es de las más altas de América Latina, es incluso más alta de países centroamericanos de menor nivel de desarrollo. Acá hay una excelente pregunta sobre incentivos, ¿no? ¿Por qué tenemos tanto trabajador independiente y tan poco asalariado? ¿Por qué hay tan poca voluntad de contratación formal dependiente en el Perú? Me parece que es una pregunta crítica. Más aún, dentro de los trabajadores independientes, el 90% son informales y más del 80% ganan menos de un salario mínimo. Entonces, claramente, una posición como trabajador dependiente, como asalariado, debería ser atractiva para buena parte de este enorme contingente de la fuerza laboral peruana, ¿no? Por el otro lado, dentro de los trabajadores dependientes tenemos que, ya siendo apenas la mitad de la fuerza laboral, la mitad de ellos no tiene contrato. Y ustedes piensen en cualquier indicador que les parece que señala mejor el estatus de informalidad y todos van por ahí, ¿no? La mitad de los trabajadores son informales y apenas la mitad son asalariados. ¿Qué podemos hacer para tener sistemas de protección social en un contexto como este? Es la pregunta que creo que trata de atacar Truman, y mira, digamos, a los incentivos que llevan a estos resultados, ¿no? Entonces, claramente un primer set de incentivos debería orientarse a cambiar a esta estructura, pero obviamente esto no va a cambiar rápidamente. De hecho, si
Si uno mira la evolución del debate sobre informalidad en el Perú en los últimos 30 años, lo que yo percibo en el último quinquenio o algo así, es una especie de naturalización de la informalidad, ¿no? Ya no la problematizamos. Los informales son la mayoría, tienen más representantes en el Congreso que las empresas formales, tienen sus intereses muy bien defendidos por los políticos. Entonces, no es que cambiemos esta porción del mercado laboral que no nos gusta, es cambiemos todo el mercado laboral o alternativamente, y yo creo que esa es una opción con bastante más futuro, pensemos en una manera diferente de proveer protección social, ¿no? Pensiones, salud, etcétera, ¿no? Y que esa manera de proveer protección social esté completamente desligada del mercado laboral. Una gran paradoja de que en este contexto haya tan poca discusión sobre cómo podemos avanzar en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo de Truman puede iluminar bastante el tema y forzarnos, digamos, a discutir, a pensar nuevamente, no en aumentar marginalmente contribuciones, sino en cómo tener un sistema que funcione y que sea más de acuerdo a esta compleja y heterogénea estructura del mercado laboral, ¿no? Hay un conjunto de temitas muy puntuales, ¿no? Y que hacen la cosa incluso más compleja, ¿no? Por ejemplo, Truman incluye dentro de las contribuciones la compensación por tiempo de servicios. Yo tiendo a pensarla más como un salario diferido, particularmente en el Perú, donde en cualquier momento pues uno puede retirar la CTS, ¿no? Los periodos donde la CTS ha funcionado como un sistema de protección han sido más bien pequeños con los periodos donde la gente ha tenido acceso a usarla como cualquier otro ingreso, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que dejo para la discusión. Una cosa bien interesante también que encontré es que este FTR, impuesto a la formalidad, tiende a ser creciente para el Perú, pero para Colombia es decreciente. No explico por qué, ¿no? O sea, las estructuras de incentivos no son tan divergentes entre Perú y Colombia como para lograr este resultado, ¿no? De hecho, el Perú es consistente con el resto de países de América Latina en tener esta tendencia creciente. El caso raro más bien parece ser Colombia, ¿no? Y en el caso de independientes, sí, Perú está al revés que la mayor parte de países de América Latina. Me pregunto también por qué. Y la otra cosa, la otra característica interesante de este FTR, que en el caso del Perú es plano. O sea, eso puede querer decir una de dos cosas. Uno es que el valor percibido de los beneficios no cambia mucho a lo largo de la distribución de los ingresos y por lo tanto no hay la variabilidad que permitirían darle alguna tendencia, sea creciente o decreciente. En la mayor parte de países es decreciente conforme nos acercamos a los sectores más ricos. En Perú es indiferente dónde estás en la distribución del ingreso. La valoración de beneficios es baja y es aparentemente inflexible a tu nivel de ingresos. ¿Qué podría explicar esto? Termino con el tema de la importancia de la moral tributaria y señalando más bien sus límites, ¿no? Hace un tiempo hicimos un
estudio en el Cercado de Lima entre microempresarios informales, y la idea del estudio era ofrecerles formalizarlos, ¿no? En cuanto a licencia municipal, que es quizá lo que más los agobia cotidianamente. Cuando hicimos la encuesta de línea de base, el grueso de las respuestas que teníamos es que la formalización era súper importante, que es una cosa que todos debemos valorar y evidentemente ellos también la valoraban. Cuando regresamos 15 días después y les hicimos el ofrecimiento, yo te pago por la licencia, yo te consigo los papeles con tu ayuda y vamos y te formalizamos. Apenas 1 de 4 aceptó nuestra propuesta. 3 de 4 no querían formalizarse a ningún precio. En varios casos de ellos, en un porcentaje importante de casos, tenía que ver con su situación legal más amplia, no con su situación estrictamente del negocio, sino con, por ejemplo, que la casa donde ellos vivían no es una casa que estaba registrada con la municipalidad, porque era una casa antigua que había sido subdividida en 40 partes distintas y que era imposible de registrar en la municipalidad. Entonces, el punto es que la informalidad del mercado laboral nos lleva solamente tan lejos, ¿no? Que hay una informalidad bastante mayor que permea la vida ciudadana en países como los nuestros y que creo que es tiempo ya de sacarla del margen, ponerla en el centro de la escena y comenzar a pensar sistemas efectivos de protección social que efectivamente la tomen en cuenta. Gracias, Miguel. Ahora pasamos ya a las respuestas por parte de Truman. Compartir las palabras. Voy a empezar con el último porque no quiero que se me escape una reacción inmediata. Creo que la importancia o no de la informalidad en los resultados sociales o de desarrollo económico y social refleja la importancia o no estructural de la relación de empleo en la política social. Si vives en un país donde la política social, la cobertura, la redistribución se canaliza por otras rutas que no son la relación de empleo, entonces el ser formal o informal o dependiente o independiente deja de ser importante. En esta región, el caso ejemplar de eso es Brasil, en cuanto a cómo ha organizado su cobertura de salud. En cuanto a la protección frente al costo del trato de salud, la cobertura financiera o la protección financiera sanitaria, en Brasil no hay informales, porque decidieron en un momento que la salud es tan importante que no lo vamos a dejar a la buena conducta de las empresas y de los trabajadores a que haya una cobertura universal. Eso es tan importante que no lo vamos a dejar a que las personas se porten bien. Entonces, creo que la importancia o no de la informalidad en el desarrollo socioeconómico de un país refleja cuán estructuralmente importante para la política social es la relación de empleo o la actividad económica. En el Reino Unido dejó de ser importante con el famoso ley de Beveridge.
en muchos aspectos, no todos. El FTR creciente o plano en Perú, yo tendría que investigarlo para identificar exactamente cuál es el factor importante, pero el hecho es que, un hecho importante es que por haberlo calculado lo podemos hacer. Entonces yo les puedo decir, ok, esto es plano en comparación con otros países. ¿Cuál es el factor que está realmente liderando o influenciando esa manifestación? Ahora, una hipótesis es la poca redistribución en el sistema de seguro social en Perú. O sea, desde la reforma del 92, creo, hay muy poca redistribución intergeneracional y muy poca redistribución entre hogares de distintos niveles de ingreso, estructurado en los parámetros del sistema. Por tener tanta importancia del ahorro individual y por no tener durante muchos años un elemento redistributivo que es de cierta forma una pensión mínima garantizada, contributiva. Entonces eso podría ser una explicación, no lo sé, pero ahora lo podemos identificar. En Colombia les puedo decir el hecho de haber establecido un salario mínimo como la base mínima de participación. Entonces, por más que yo quisiera participar, por más por más ahorrador que yo sea, si no estoy ganando eso, no junto las condiciones meramente para participar. Entonces, y eso está muy marcado en los trabajadores independientes. Entonces, eso es un factor muy importante. Ahora, cuando dijo que la importancia de la situación más amplia, justamente o sea, en los años 90 el discurso era, bueno, si vamos al ahorro individual, como es un ahorro sin reparto, sin redistribución, eso es mi ahorro, entonces no hay impuesto. Por lo tanto, mis incentivos a formalizar son más grandes, pero no estamos tomando en cuenta todos los otros factores que entran en esa decisión. Que si tengo un pariente, como es el caso en El Salvador, un pariente que emigró a Estados Unidos y está mandando mucha plata todos los meses en remesas, ya no necesito formalizarme. O sea, en muchos casos ni siquiera necesito trabajar. Pero eso es un factor. Otro factor es lo que mencioné durante la presentación. O sea, si hay otro miembro del hogar, estos sistemas están diseñados para un hogar donde trabaja una persona y le da cobertura a través de su cotización para toda la familia. Entonces, el trabajador secundario, ¿para qué formalizarse? Si ya tengo toda esa cobertura, sobre todo la de salud. Y en algo muy particular que se mencionó en México cuando tuve una charla, es el pago de piso. Esto es lo que cobran los narcos cuando un negocio, o sea, por el tamaño de sus operaciones, ya es observable, no por el gobierno, pero por el crimen organizado. Entonces hay un incentivo ahí para mantenerse chico, y mantenerse chico en muchos contextos es lo mismo que mantenerse informal. Pero el tomar cuenta de esa situación más amplia es lo que justamente es nuestro intento, nuestro propósito, bueno, dentro del entorno de protección social y impuestos a la renta personal.
ver. Sí. Justamente hay un párrafo que yo añadí a la introducción del borrador que todavía no se les ha compartido, que dice: ningún autor de este reporte ha sido político. Y pocas veces los oficiales del Banco Mundial, con algunas excepciones muy particulares y ejemplares, son hacedores de política o han tenido esa experiencia. Y justamente, o sea, a uno le provoca una cierta humildad, porque decir, cambien esto, cambien lo otro, o sea, es como si fuese así nomás. Y después de 27 años en el Banco Mundial, apenitas ahora me estoy dando cuenta que no es así. Que el proceso de llegar a un acuerdo para hacer un cambio, aunque desde mi punto de vista es un cambio menor, para llegar a eso es toda una movilización política y con muchos acuerdos y qué sé yo, es un proceso que nosotros poco apreciamos. Apreciamos en que poco lo entendemos, o sea, tengo mucho aprecio por la importancia del proceso, pero justamente lo que vimos en Uruguay, lo que vimos en Chile con la Comisión Marcel, o sea, ese proceso lento, arduo de escuchar, de compartir ideas, eso justamente es el arte de la política, o sea, lo posible, encontremos lo posible. Entonces, los principios que yo compartí en la última lámina tratan de ser suficientemente amplios como para, o sea, realmente qué es lo que uno quiere. O sea, no es que queremos que la gente se formalice así nomás. Queremos que bajar la importancia que tiene la formalidad en determinar los resultados sociales y económicos que queremos. Ese es el punto. Entonces, ¿queremos formalizar a la gente para que se formalicen? No. Queremos formalizar a la gente para que tengan acceso a los instrumentos de seguro más potentes, más amplios posibles. Queremos formalizar a la gente para que no existan estos desincentivos a la productividad. Y bueno, en Latinoamérica tenemos el imperativo frente al envejecimiento de la población de aumentar la productividad, aumentar el crecimiento económico y aumentar la tributación de ese lucro para financiar la política social y crear los bienes públicos. Ahí me voy a detener. Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias Truma, gracias Miguel, gracias Francisco por sus comentarios y con eso damos por culminada esta sesión. Muchas gracias, con un aplauso a los expositores. Muchas gracias al moderador y al panel de discusión por tan interesante intercambio de ideas. Para ir cerrando esta conferencia, invitamos al señor Elio Sánchez con las conclusiones de las sesiones desarrolladas durante el transcurso de la mañana. Bueno, antes que nada quisiera agradecer a los valientes que se han quedado hasta ahora. La presentación inició esta sesión empezó, la conferencia, empezó con una presentación llamada Una promesa equilibrada. Yo les prometo que seré breve, pero ha sido bastante enriquecedor haber escuchado, digamos, en la primera parte con la presentación de Ignacio Apela acerca de las reformas
y cómo hay elementos bastante en común que tienen nuestros países, ¿no? Todos se van a proteger a aquellos grupos poblacionales de ingresos bajos. Entonces hay una preocupación muy seria, o por lo menos consistente en varios países, de ir protegiendo a este grupo, ¿no? Esa es la parte. Cada país tiene sus heterogeneidades. Lo mencioné en la parte inicial, que en todos nuestros países de América Latina compartimos, digamos, ese problema en el mercado laboral que pasa de independiente a independiente y viceversa, y entonces en ese momento nosotros vemos algo, digamos, como distribuciones bimodales o consistentemente bajas las tasas de reemplazo, en fin, una serie de temas que tenemos que corregir. Y pese a este problema de cobertura que tenemos en algunos países, somos de alguna manera en América Latina los pioneros en este tipo de cosas. La última presentación de Truman Packard, con ideas muy provocadoras, por cierto, beneficios, impuestos e informalidad, nos ha dejado algunas lecciones y algunos temas importantes. No podemos basarnos solo, digamos, el impuesto a la nómina o en estos elementos tradicionales. Tenemos que cuidar bien, y me atrevería yo a citar algunas frases, haber escuchado antes, que creo que se relacionan y que Francisco lo mencionó de alguna manera. ¿Por qué no ahorra un independiente? ¿Por qué no se protege hacia la vejez? Básicamente por 3 razones: no tiene dinero, no sabe cómo, educación, y no quiere. Un poco está la parte de este riesgo moral o de la moralidad fiscal que nos hablaba Truman con ese documento tan importante. Me quedo con varias lecciones de la presentación de Truman, donde tenemos que integrar las políticas de protección social, y tenemos que ver no solo el diseño, sino preocuparnos en el mercado laboral y también en la parte impositiva, y cuáles son los incentivos que tiene cada uno de los países para poder mejorar la situación de los trabajadores hacia la vejez. Yo creo que con ello me quedo. De verdad ha sido un lujo tener a nuestros dos expositores, los panelistas que nos han acompañado, con la experiencia que tienen, desde don Rodolfo Salaín, en el caso de Uruguay, nuestros superintendentes de pensiones de los 2 sistemas más grandes, Chile y México, y en la parte final con los comentarios de nuestro distinguido colega de República Dominicana, y con el señor Jaramillo, que tiene pues una larga trayectoria estudiando el mercado laboral, y que nos ha dado ahí un par de datos interesantes con esa encuesta que hizo al final. Ha sido muy enriquecedor. Sin mayor preámbulo, le doy la palabra a don Julio Velarde, quien, para terminar en serio, es un lujo tenerlo acá. Sí. Ante todo quisiera agradecer la invitación que me han hecho. No vine a este hotel hace 30 años y recuerdo alguna anécdota simplemente. Vittorio Corvo, que fue presidente del Banco Central de Chile hasta el 2006, me decía, cuando se alojaba acá antes, y me decía que le daba el champán más caro, los mejores canapés, y después se entera que cuando Emilio Botín venía a Lima usaba su nombre, el presidente del Banco Santander a nivel mundial, ¿no? Bueno, simplemente me hizo recordar eso. Realmente creo que estas reuniones superiores son importantes, como también la de bancos centrales, para compartir experiencias. Y muchas veces no solo lo que uno escucha, que ha sido muy valiosos ahora, sino que le da oportunidad a uno para pensar en temas asociados realmente a las inquietudes que tienen otros, y creo que es siempre muy importante. Y yo participé en la primera comisión de creación de la CFPs en el 91. Me retiré duro hasta el 92. Y uno, después de ver los problemas que han habido, uno reflexiona bastante, ¿no? Pero antes se iba a plantear desde el inicio, bueno, o sea, fuera de la pensión, tiene que haber una pensión no contributiva, es claro, una pensión mínima, que si bien se discutió, demoró mucho en aplicarse con la nueva ley hay ahora, pero creo que un elemento esencial siempre ha sido cuentas individuales con manejo profesional.
que pudiera haber sido una privada, varias privadas, por lo esencial es cuentas ideales con manejo profesional. Especialmente ya América Latina está experimentando un cambio demográfico, ya más de la mitad de los países tienen una tasa de fecundidad menor a 2 hijos por mujer. El futuro va a ser, la frase que se usa siempre, vamos a ser realmente viejos antes de ser ricos, y eso demanda recursos fiscales que son importantes. Acá en Perú creo que ha habido muchos problemas, también en otros países, con respecto al conocimiento de las AFPs. Esto que se mencionó para el caso de Chile, cree que la plata es de uno. Inicialmente recuerdo un candidato al Congreso 2020 que habló de retiro pequeñísimo de las pensiones. Inclusive me pidieron ir al Congreso y la mayor parte de los estaban asustados, cuánto afecta el mercado, etc. Después se volvió casi una moneda común. Está sacando, hemos tenido 7 retiros. Y el problema es que no solo debilita el sistema, afecta al mercado de capitales, bonos corporativos a largo plazo ya no hay en el Perú casi emitidos en moneda local, están comenzando a plazos mayores, ahora que se ha dado la ley que parece no se va a retirar más, pero ha afectado severamente el mercado de capitales. Se ha traducido un poco en el spread de los bonos también del Tesoro, poco, cierto, porque hay otros factores, pero lo más importante es que incluso gente que no tenía por qué retirar comenzó a desconfiar de la supervivencia del sistema. Es decir, me retiro mi plata ahora porque tal vez este sistema no se mantenga y prefiero tenerla yo seguro. Y sí creo que es bien importante para este sistema. Presiones fiscales va a haber siempre, uno puede discutir detalles, porque se mantenga este sistema de cuentas individuales con manejo profesional es un elemento esencial. Se puede complementar con muchas otras cosas, pero este es un elemento sumamente importante. Y con esto, gracias por invitarme a clausurar, dejar de clausurar el evento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Velarde. Agradecemos a todos los que han sido parte de esta conferencia, a nuestros distinguidos expositores, panelistas y moderadores, por compartir su conocimiento, experiencia y perspectivas tan valiosas. A todo el público presente aquí con nosotros, así como a aquellos que nos han acompañado vía streaming desde diferentes lugares. Le agradecemos su atención e interés en este tema tan relevante para los países de nuestra región. Recording stopped.